Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir de nuevo a este encuentro de los martes, a esta sesión del curso virtual y abierto que estamos teniendo a través de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que está en el marco de la estancia postdoctoral que estoy realizando en esta entidad. Este curso, Prensa y Violencia en la Historia Política de América Latina siglo XX, como lo hemos venido trabajando sesión tras sesión, quiere pues tener como un panorama amplio de las relaciones entre prensa y violencia, especialmente en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad. Y como ustedes lo recuerdan, hemos tenido invitados que nos comparten muy amablemente y de manera muy solidaria su mirada sobre ciertos procesos de investigación que vienen adelantando en relación justamente al que es el objeto de estudio y sobre el que nos estamos centrando en este curso. En esa medida, el día de hoy tenemos un invitado muy especial en todos los sentidos. Es el profesor Sergio Arturo Sánchez Parra. El profesor Sergio Arturo Sánchez Parra, voy a leer unas breves notas sobre su currículo a continuación, pero es, digamos, lo que uno de los grandes investigadores mexicanos que viene desarrollando trabajo en historia política, en movimientos sociales, en esta línea o en este cruce entre violencia política, prensa, represión estatal, con una mirada muy regional, pero también una mirada regional que discute con lo nacional y con otras latitudes, sobre todo que tiene una amplia mirada hacia América Latina, ¿cierto? Adicionalmente, y para mí es un orgullo siempre señalarlo, el profesor Sergio Arturo Sánchez fue mi director de tesis en la maestría en historia y mi codirector de tesis en el doctorado, ¿cierto? Es decir, que es una persona a la que en términos investigativos le he aprendido mucho y con la que siempre he podido tener un diálogo muy ameno, porque además, ustedes ya lo verán, es un investigador muy fresco en el sentido más genuino de la palabra, ¿cierto? Dispuesto pues a ofrecernos como sus conocimientos sin mayor como pose o este tipo de cosas, y ya ustedes lo van a ver. Pero bueno, me parece importante, muy brevemente, y mencionar el perfil del doctor Sergio Arturo Sánchez Parra. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Además hizo su licenciatura y su maestría en Historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es donde se desempeña como profesor investigador de tiempo completo titular C. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y como lo mencionábamos hace un momento, entre sus líneas de investigación, entre algunas de ellas podemos encontrar la historia de la violencia política en México durante la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales y la violencia política en Sinaloa, los estudios de la prensa y su relación con la historia política. Asimismo, entre sus últimas, algunas de sus últimas investigaciones publicadas, podríamos tener trabajos como Movimientos Sociales Iberoamericanos en la lucha reciente, que es un dossier, El Sol de Sinaloa, una fuente para reconstruir la historia del tiempo presente sobre la violencia política en México a finales del siglo XX, el 68 en Sinaloa, una juventud en lucha por la democracia, la institución Rosalina en tiempos de reforma, 1966-1970, alcances y límites de una utopía, y Estudiantes en Armas, una historia política y cultural del movimiento estudiantil de los enfermos, 1972-1978. Son apenas unas de las obras del profesor Sergio Arturo Sánchez Parra que nos permiten así por encima darnos cuenta que es un investigador con un profundo conocimiento sobre el siglo XX mexicano, y en especial sobre esa segunda mitad, en lo que tiene que ver con un tema que es el de nuestro interés, que es la prensa política y su relación con estas dimensiones del conflicto social, de la violencia política, etcétera, ¿cierto? Para el día de hoy le pedíamos al profesor Sergio Arturo que nos colaborara comentándonos sus investigaciones y ofreciéndonos una mirada sobre este periodo con la
charla titulada Prensa Regional y Violencia en México, años 60 y 70, como todos ustedes lo vieron en la invitación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, doctor Sergio Arturo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Anderson. ¿Sí me escucho? Perfecto. Bien. Buenas tardes a todos. Un gusto el estar con todos ustedes. Eh, un fuerte abrazo a Anderson, que es colega, amigo, alumno en su momento, como quienes aquí estoy viendo con mucho gusto, aunque sea a través de plataforma, que han sido alumnos, he sido parte de sus comités tutoriales eh, en Sinaloa o en Sonora. Es un gusto el verlos a través de la plataforma. Igual a usted, Carlos Duarte, a Andrés Muñoz Cogaría, los colegas, amigos y hermanos colombianos, muy apreciados por quien esto habla y en general el gusto de estar, un cordial saludo también a Sebastián Gauta, de verdad mucho gusto el conocerlos, aunque sea por este medio, ya habrá oportunidad en su momento de poder interactuar con ustedes directamente. Al igual que al doctor Anderson Paul Gil Pérez, le doy la más encarecidas gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por esta oportunidad de participar en esta sesión virtual que encabeza el doctor Anderson, uno de los expertos en América Latina en estudios de prensa, historia política, violencia política, y que como comentaba antes de iniciar la sesión, antes de que todos ustedes se conectaran, eh, platicaba con él de cómo entrarle a esta sesión, a esta charla, desde una mirada más general en términos de lo metodológico, de las evidencias empíricas que de ello remite este enfoque metodológico a recoger. Y en función, también se lo decía de que si para el 31 de octubre el tiempo me permite mis actividades acá en Sinaloa y también la situación de violencia que lamentablemente padecemos desde hace un mes y que eso entorpece un poco nuestras actividades, pero hablar en general de esta violencia política que el Estado mexicano en los años 60 y 70 desplegó contra los distintos opositores de derecha, pero sobre todo, y con quienes más ensañó fue con los opositores de izquierda, pero que ahorita en concreto yo estoy trabajando un texto que tiene que ver con lo que aquí también voy a hablar, que es una de las modalidades o de las formas de la violencia política que desplegó el Estado mexicano en los años 60, muy en concreto contra el movimiento estudiantil que encabezó el Consejo Nacional de Huelga en julio del 68 y que la historiografía o la parahistoriografía, como diría el insigne profesor de la UNAM, Álvaro Matute, la parahistoriografía, aquellas evidencias no propiamente históricas, otro tipo de documentación, pero que hablan de algún pasado. En este caso, todo aquello que se vincula al movimiento estudiantil del 68. Pareciera ser que toda esta escritura que existe focaliza su batería de análisis o hace como un ejercicio hegemónico dominante desde que inicia hasta su conclusión trágica el 2 de octubre, sin pensar que hay más allá que podamos decir sobre este movimiento estudiantil arteramente finiquitado en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre del 68. Y que un servidor, hay un periódico que he estado trabajando desde la pandemia porque está digitalizado, es un periódico regional, El Informador de Guadalajara,
Y de él hice siguiendo estas pistas metodológicas de las que voy a hablar en esta sesión, me di a la tarea de recopilar un seguimiento sistemático, no solo de la primera página, la página policíaca, las editoriales, los desplegados y todo lo que conforma a un diario de circulación nacional, de circulación regional, y que tienen que ver a partir del 3 de octubre, cómo comenzó este diario, como cualquier otra de la República Mexicana, cómo editorialmente comenzaron a trabajar el post 2 de octubre. Y estamos hablando de que este ejercicio metodológico de recopilación de información, sustentado en ciertas estrategias de las que ahorita voy a mencionar, me llevaron a una recopilación sistemática hasta el 31 de diciembre y en función de ello yo ahorita tengo la intención y espero concretarla de redactar un artículo para una revista colombiana de la Universidad del Norte, si mal no me equivoco, y que ese dossier sobre movimientos estudiantiles lo coordina alguien que seguramente es conocido por todos nosotros, colega y amigo, el doctor Nicolás Dip. Y que mi propuesta tiene que ver algo así como el título, repensar el 68 y abro signos de interrogación, y después del 2 de octubre, ¿qué? Y cuando digo que, habría que ponerle puntos suspensivos, ¿qué más decir? ¿Y qué más decir en función de que la prensa evidentemente me está mostrando un cúmulo de evidencias que me permiten que el 68 no lo puedo, la escritura del 68 no la puedo finiquitar en el 2 de octubre, ni tampoco circunscribirla a estrictamente eh, las Olimpiadas en la Ciudad de México en ese año, sino hay mucho más cosas que decir, que se abre un debate periodístico bastante interesante y que me pareciera ser que quienes nos interesan los estudios de movimientos estudiantiles y en concreto el 68, deberíamos de prestarle más atención a estos fenómenos post 2 de octubre que nos permiten decir muchas cosas, no solo desde la prensa, con la propia información que seguramente existe en los archivos históricos de la Universidad Nacional o los que existan en la Secretaría de Educación Pública o en el propio Politécnico Nacional, seguramente podremos encontrar muchas evidencias del debate que se generó al interior de las comunidades politécnicas y universitarias de qué hacer después de este golpe asesino del Estado mexicano encabezado por Gustavo Díaz Ordaz ese 2 de octubre. Pero bueno, estoy hoy con ustedes bajo la lógica de que la prensa como fuente para escribir historias, pero también como muy bien lo hace Anderson, pensarlo como un actor político más inserto en un debate sobre cualquier tipo de fenómenos. Y que a mí, estas formas con las que a mí me interesa trabajar a la prensa o cualquier otro tipo de evidencia documental que emane incluso de los archivos históricos universitarios. Yo ahorita estoy en la conclusión de un libro que tiene que ver también con mi universidad. Uno de los capítulos tiene que ver con la prensa y el movimiento estudiantil, en mi opinión, más importante de la provincia mexicana en los años 70, que es el nuestro, sin que peque de chauvinismo, bajo la lógica de que todo movimiento social, ojo, el que sea, movimiento estudiantil, las guerrillas, etcétera, todo movimiento social establece una agenda mediática. Va a provocar un debate y en el cual se van a sumar un sinnúmero de voces a opinar a favor o en contra sobre ese actor político que ocupa el espacio público e impugna el régimen político en turno. Pero bien, hay un autor, un historiador español que yo siempre me gusta referirlo y citarlo con mis alumnos acá en la licenciatura, la maestría y también en el doctorado. Es un español, uno de los grandes de la historiografía en el siglo XX, Juan Antonio Maraval, que tiene un genial libro que se llama Teoría y Metodología de la Historia y que hay que leerlo todo, pero ahí hay una frase magistral
Quien quiere escribir historia, lo primero que tiene que saber es saber cómo se escribe historia hoy. Y en esa tesitura de escribir historia, y lo primero que tengo que indagar es cómo se escribe historia hoy. En este universo, en este caleidoscopio de formas de escribir historia, microhistoria, historia intelectual, historia conceptual, historia de los lenguajes políticos, historia económica, etcétera. Hay una forma de escribir historia que no sé si bien, muy seguramente mal, no es responsabilidad de mis profesores, esa es mía. Yo aprendí en el doctorado en Ciencias Sociales en Guadalajara entre el 2005 y al 2009, que fueron mis estudios formales como doctorante, pero que hasta la actualidad yo leo, releo y vuelvo a releer a un historiador que renovó la historia política en Iberoamérica, que es François Xavier Guerra, que si bien el foco de análisis de Xavier Guerra en México del antiguo régimen a la revolución, en espacios públicos en Iberoamérica, modernidad e independencias, si bien su foco de análisis, su batería de análisis es las transiciones que se dan entre el virreinato a la independencia, estos eh, periodos bisagras, antiguo régimen, modernidad, etcétera. Porque en este historiador, en buena medida, yo sustento mi propuesta metodológica, esta deuda intelectual con este gran historiador es franco-catalán español? Porque en cualquiera de su producción historiográfica, no importa que sea el siglo XIX, evidentemente él hace una reivindicación de que la prensa no solo hay una fuente para analizar cualquier tipo de fenómeno social, sino que la prensa misma se vuelve más un actor que entra a la polémica sobre ese fenómeno que nos interesa estudiar. Particularmente, todos sabemos que la historia política hoy, entre sus universos de análisis, por un lado está el fenómeno de las sociabilidades, que es un asunto que a mí me interesa trabajar cuando me pongo a estudiar, o me puse a estudiar, más bien dicho, a las guerrillas, el caso de la 23 de septiembre y del grupo acá, que acá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, mi alma mater, donde yo trabajo y donde también yo estudié. El grupo estudiantil de los enfermos, como se le conoció a este grupo de estudiantes radicales de extrema izquierda que pertenecieron a la Liga Comunista 23 de septiembre, como bien las trabajó Eric Manuel Pastén Rosso para el caso de Sonora. Este enfoque de las sociabilidades, los vínculos relacionales que se establecen los sujetos dentro de los grupos y que esto los lleva a un cierto tipo de acción política en el espacio público. Conecto espacio público, que es otra de las intereses metodológicos de Xavier Guerra, bajo esta lógica, jóvenes. El espacio público tiene dos dimensiones. Está constituido por dos dimensiones. Una, espacio público remite al ámbito de la comunicación, oral, escrita, ideográfica, como ustedes quieran. Espacio público es igual a comunicación. Y este espacio público tiene dos dimensiones. Una es abstracta, propiamente el comunicar algo, y la otra es física, desde dónde comunico ese algo. Y cuando digo comunico ese algo, bien puede ser un volante, bien puede ser el graffiti, pero también puede ser la prensa. Remito, por ejemplo, toda organización político-militar, el caso de la 23 de septiembre, quizá el que mejor proyecto editorial va a tener de las organizaciones clandestinas en los años 70 en México, pues pensemos en el periódico Madera y todo lo que allí podemos documentar de la vida interna de la organización, sus objetivos, tácticas de lucha, pero también en las polémicas que están insertos en la coyuntura determinada en la que está plantado esta organización político-militar. En ese sentido, jóvenes, bueno, ya voy dando las pistas de por dónde a mí me interesa trabajar la prensa, no solo como fuente, sino como una arena de debate en la cual se opina sobre un fenómeno social, en este caso,
los movimientos sociales, puede ser el 68, puede ser la clandestinidad armada con sus insurgencias, bajo esta lógica. Hay otro libro que a mí me gusta mucho citar y trabajar, y que en este libro que comenté que acabo de concluir, Gobernanza y Gobernabilidad en crisis en la institución Rosalina, así se va a llamar el futuro libro, aunque ya alguien me dijo que le cambie, pero bueno, ya eso está a otra discusión. Un capítulo tiene que ver con todo lo que implicó la acción colectiva de la Federación de Estudiantes Universitarios Sinaloenses entre febrero de 1970 hasta el 7 de abril de 1972, cuando dos estudiantes de mi universidad, tras el asalto policiaco a la sede de la rectoría de mi institución, tomada por los estudiantes, eh, el asalto policiaco terminó en el asesinato artero de dos estudiantes de mi alma mater. Y imaginémonos este arco temporal y estos autores, Philippe Tartakovsky y Daniel Olivier, quienes escribieron un libro genial, siglo XXI, La Manifestación. Hay que leerlo todo, pero particularmente hay un capítulo que tiene que ver con esto, la agenda mediática que establecen los movimientos sociales. Y si ustedes leyeron los artículos que generosamente les compartió Anderson, de lo que conjuntamente él y yo hemos redactado en algún momento determinado, se darán cuenta de esta lógica de la agenda mediática. Estamos hablando del espacio público como un ámbito de comunicación, y los movimientos sociales ocupan al espacio público física y simbólicamente, y que en esa ocupación del espacio público de manera física y simbólica, ese actor que está protestando genera una agenda mediática cuyo resultado es de su presencia en el espacio público, y que este tipo de agenda mediática nos debe de llevar a un trabajo sistemático de recopilación de todas estas evidencias que sirvan para documentar, para hacer válido, para hacer plausible esta apuesta metodológica de que por un lado el espacio público, este ámbito de comunicación, efectivamente hay un actor que ha generado una polémica, y que en esta polémica están insertos un conjunto de actores, partidos políticos, la iglesia, los empresarios, el propio Estado mexicano, pero también que no podemos dejar de lado que otro actor político que está inmerso en este debate es el propio periódico, en este caso, el que más he trabajado porque se ha facilitado, porque está digital, el Informador, en tanto cada periódico tiene un punto de vista institucional que se sustenta en sus editoriales, y que si hacemos un rastreo sistemático sobre el 68, sobre la presencia de la Liga Comunista 23 de septiembre, sobre el movimiento armado revolucionario, sobre el Frente Urbano Zapatista, es decir, por la Acción Cívica Nacional Revolucionaria, por la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, seguramente en las prensas nacionales o en las prensas regionales vamos a encontrar ese posicionamiento institucional de este diario que está también metiéndose al debate, que ha generado la presencia de esta insurgencia armada, y que en función de la existencia de esto, de este grupo o de estos grupos, un cúmulo de voces se han detonado para polemizar, debatir la existencia de estos grupos de extrema izquierda en el espacio público nacional. Al mismo tiempo, esta idea de que los movimientos sociales, sean o no clandestinos, jóvenes, que establecen agendas mediáticas, que detonan una serie de aparición, articulación de voces que opinan. Hay un fenómeno que conjuntamente con Anderson, cuando él era estudiante de la maestría en historia en nuestra facultad y después que cambia al doctorado en ciencias sociales, también en nuestra institución,
Hay un libro, La aparición del público ilustrado, de un historiador anglo-holandés, James Van Horn Melton, publicado por Prensas Universitarias de Valencia, la formación del público ilustrado en en la Europa del siglo XVIII, creo que ese es el título exacto. Cuando estamos hablando de espacio público, tenemos que hacernos a la idea de que para que pueda existir este espacio de comunicación, es decir, el espacio público como ámbito de comunicación, tienen que existir dos fenómenos. En primer lugar, la proliferación de escritos. En este caso, la prensa que emite y emite un sinnúmero de información, de notas periodísticas, desplegados, etcétera, sobre la aparición de las insurgencias armadas, sobre la lucha del Consejo Nacional de Huelga, sobre la lucha de la Federación de Estudiantes Universitarios Sinaloenses, acá para el caso nuestro en la Autónoma de Sinaloa. Pero también hay un fenómeno que debemos de estudiar bajo esta lógica de que ha aparecido el espacio público. Por un lado, tienen que proliferar los escritos, pero también tiene que surgir este fenómeno. Alguien tiene que escribir, disculpen el pleonasmo, alguien tiene que redactar esos escritos. Es decir, irrumpe un público ilustrado que sabe opinar, que sabe debatir. Es decir, Van Horn Melton habla de la existencia de un público escritor. Y cuando Anderson trabajó con un servidor su tesis de maestría, le apostamos a que era posible eh, documentar la existencia de este público escritor en la cadena García Balseca, la propietaria en su momento de los distintos soles que había tanto en la capital de la República Mexicana como en las capitales de los estados y principales ciudades en nuestro país, hoy conocida como Organización Editorial Mexicana, y que para el caso de el tema en concreto de la tesis de Anderson, vinculada a este esfuerzo comparativo entre la violencia política colombiana con la violencia política en México desplegada por o el ELN o las FARC en Colombia o las distintas organizaciones armadas en nuestro país en los años 70, evidentemente lo que había que documentar era la irrupción de eso, del cúmulo de voces de opinólogos, vaya la expresión, que asumieron que la pluma podía servir para debatir el fenómeno de la insurgencia armada rural o urbana que se desplegaron en nuestro país o en Colombia en los años 60 y 70. Pero por el otro lado, jóvenes, otro de los fenómenos que en términos mediáticos un servidor le ha interesado estudiar y que de hecho espero concluir este trabajo para la revista de la Universidad del Norte, si no, de todos modos, habrá que concluirlo y presentarlo para su consideración a publicarse en otra revista. Los estadounidenses, casi todos ellos son los que les interesa mucho este asunto de los fenómenos propiamente de la esfera de la comunicación y que en la Facultad de Ciencias Políticas, en las carreras de comunicación, etcétera, trabajan mucho en términos metodológicos estas propuestas de los estadounidenses. Pienso, por ejemplo, la violencia política en Nicaragua en los años 70 y la irrupción del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la toma del poder por este grupo insurgente en este país centroamericano. Y la irrupción posteriormente del gobierno de Ronald Reagan y la contrarrevolución nicaragüense encabezada por el comandante cero Edén Pastora. Bueno, y esto que tiene que ver con la charla en estos momentos. Lo que pasa es que en buena medida la paranoia anticomunista que el gobierno de Ronald Reagan tuvo contra el gobierno nicaragüense fue alimentada mediáticamente por los grandes periódicos de circulación en Estados Unidos. New York Times, el Angeles Times, el Washington Post, los que ustedes quieran. Y ese espacio público estadounidense copado por toda esta propaganda, porque finalmente ello es, esta propaganda mediática en contra de la revolución nicaragüense a la que
le apostaban que era un ejemplo más de la penetración de Moscú y La Habana en los momentos en que todavía no caía el bloque comunista o bloque socialista, cuestión de gustos, como los queramos denominar, pues, mediáticamente influyeron en la opinión pública estadounidense para justificar que el gobierno de Estados Unidos financiara a la contrarrevolución y por lo tanto en su momento desgastaran al Frente Sandinista de Liberación Nacional ya en el poder con todas las implicaciones que posteriormente ello desembocó. Pero bueno, en términos mediáticos, que son fenómenos que a un servidor nos interesa trabajar en esta idea de que la prensa es un objeto mismo de la historia política o de la historia secas. Una cosa que Anderson y un servidor hemos estado intentando trabajar siguiendo esta propuesta metodológica de cuño estadounidense. Desconozco si ya abandonó ello Anderson en su estadía ahora allá en la UNAM, pero los estadounidenses, copados por esta estrategia mediática de la contra en Nicaragua, hubo estudiosos de la comunicación que, bueno, dijeron, bueno, ¿por qué los diarios de circulación nacional en Estados Unidos están trabajando editorialmente de esta manera el fenómeno mediático que ha significado el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional? Los autores ahorita se los debo, pero ellos crearon una propuesta que se les denomina indexing político, INDEXING, indexing político, que no es más que rastrear. Sabemos que todos los periodistas jóvenes aquí y en China tienen fuentes que los alimentan de la información que ellos posteriormente van a publicar en sus columnas de opinión en los distintos diarios de circulación nacional o regional, en Colombia, en México, en Guatemala, en Estados Unidos, etcétera. El asunto es que desde la estrategia del indexing político, si nos ponemos a rastrear sistemáticamente ¿quién es la fuente que recopila, se sustenta, recupera el periodista para emitir su juicio de opinión sobre X fenómeno social? En este caso, las guerrillas, los movimientos estudiantiles, los etcétera. Nos vamos a encontrar, y eso fue lo que se encontraron estos estudiosos de los fenómenos mediáticos en Estados Unidos con el asunto de esta agenda mediática o esta agenda de medios sobre la contra nicaragüense en la opinión pública estadounidense. Se encontraron que el grueso de las fuentes que recuperaban los periodistas del New York Times, del Washington Post, del Los Angeles Times, casi todas el origen de estas opiniones se encontraban en los abstracts, los reportes, las opiniones que algunos funcionarios de mayor o menor rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos les estaban proporcionando. Es decir, era el mismo Estado estadounidense, vaya la expresión, quien estaba alimentando a los periodistas de un tipo de información que quería que se publicara para evidentemente desatar la paranoia anticomunista en la opinión pública estadounidense y por lo tanto legitimar esta estrategia contrainsurgente que desplegó el gobierno de Ronald Reagan en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con asuntos más domésticos mexicanos o colombianos de la violencia política, la existencia de las insurgencias armadas en nuestro país o en Colombia o en otra región de Latinoamérica, sea rural o sea urbana? ¿Para qué nos sirven? Al menos estos ejercicios que a veces yo hago y estoy intentando hacer en este documento que reiteradamente les he mencionado que espero acabarlo, pero en otros también, es cómo seguir a este origen de la opinión que va a publicar este periodista. Voy a poner un ejemplo. Creo que ya no lo hicimos conjuntamente, Anderson.
Pero un servidor hizo un artículo por ahí publicado que tiene que ver, creo que es el Informador, con el Jueves de Corpus de 1971. Y esta estrategia del indexing político. Este seguimiento sistemático después del 10 de junio, todas estas voces que van a aparecer, metodológicamente cómo ordenar la información que se recopiló bajo esta idea de público escritor, espacio público, indexing político. Yo me llevé muchas sorpresas por cómo darme cuenta de el periódico, cómo organizó la información para generar opinión pública, para fijarle a la opinión pública una idea de lo que era realmente, ojo, eso de realmente, el Jueves de Corpus, y yo me llevé con la desagradable sorpresa de que al hacer este seguimiento sistemático de lo que editorialmente el Informador trabajó después de la matanza de este día de Corpus Christi, literalmente la prensa lo que me deja como aprendizaje es que Luis Echeverría Álvarez se volvió la figura mediática principal, no los estudiantes asesinados. Dos, que hay un público escritor que deliberó, opinó y invisibilizó la presencia del Estado, habla o señala de la existencia de algunos asesinos de estudiantes, pero sin directamente hacer imputaciones. Pero sobre todo esto, jóvenes, esta estrategia metodológica del indexing político me llevó a la idea de rastrear quiénes eran los emisores de las opiniones que se divulgaban en las páginas del Informador y pues, oh, lotería, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el director de la policía, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el propio Luis Echeverría Álvarez. Es decir, en buena medida el ejercicio periodístico se sustentó en voces oficiales y por lo tanto el actor lastimado, lacerado, que sufrió el daño del asesinato de estudiantes, literalmente se invisibilizó y sobre todo, si entramos al análisis del público escritor, ¿qué opinan sobre el Jueves de Corpus? Pues literalmente nos vamos a encontrar con que hay un ejercicio periodístico, una idea desde la propia prensa como actor político, como ya lo dije al inicio en esta charla, de fijar una idea de que los estudiantes eran todo menos eso, estudiantes, que hay una manipulación, que hay, así como en el 68 son parte de una conjura, etcétera, y que en ese sentido, jóvenes, ya para cerrar mi intervención y dar pauta a sus opiniones, a grandes rasgos, el trabajar con la prensa bajo estos enfoques eh, que menciono, las coordenadas sobre las que yo intento sostenerme, no sé si lo haga bien, seguramente lo hago mal, pero tiene que ver en buena medida con esta apuesta de la escritura desde la historia política o desde la historia de lo político, en donde el espacio público es una de sus aristas de análisis y este espacio público bajo la lógica de que es un ámbito de comunicación, pues la prensa permite, es un espacio público a través del cual distintas voces opinan sobre un fenómeno, pero al mismo tiempo, como diría Xavier Guerra, el periódico se vuelve un actor político porque también él mismo se inmiscuye en el debate, en este caso, sobre la existencia o de la 23 de septiembre, Frente Urbano Zapatista, Genaro Vázquez, Raúl Ramos Zavala, Ignacio Salas Obregón o el propio Lucio Cabañas. Y disculpen si me excedí, les agradezco la generosidad de prestarme su atención y quedo atento a sus comentarios, opiniones, incluso críticas. Profesor Sergio, muchas gracias por su presentación, como por estos elementos generales que nos ofrece sobre lo que viene siendo su trabajo alrededor digamos, de esta mirada sobre violencia política y prensa y sobre todo desde la óptica que usted plantea del espacio público deliberativo, ¿cierto? Y sobre todo desde esta noción de la formación de públicos escritores que se van especializando en el abordaje de ciertas temáticas dentro de esta prensa, sea
nacional, regional o de, digámoslo, de gran tirada o de prensa marginal, ¿cierto? Que finalmente en todos estos escenarios se están formando estos públicos escritores. No sé si alguien de los compañeros o compañeras que están presentes quiere desarrollar algún comentario o alguna pregunta que puede ser a través de su propia voz o en el chat. Mientras eso ocurre, yo quisiera preguntarle, hacerle dos preguntas como para iniciar un poco el diálogo, ¿cierto? Y es, la primera es, digamos, lo que yendo un poco atrás en sus trabajos, si nos cuenta un poquito sobre el análisis que usted hizo sobre un periódico, justamente no de la gran prensa, sino de, digamos, lo del otro lado de la esfera pública, ¿cierto? Que sería las organizaciones sociales, los movimientos sociales, estos grupos juveniles, movimientos estudiantiles, y es el periódico Caminemos. Es un artículo ya que tiene algún tiempo, pero que me parece que nos ayuda un poco a suplir un sesgo que hemos tenido en este curso, que es parte de mi responsabilidad, que es mirar mucho la gran prensa, porque es lo que he estado trabajando, ¿cierto? Pero que de alguna manera este periódico Caminemos, un periódico regional, localizado, más bien situado, ¿cierto? Ofrece otros matices en el comportamiento de lo periodístico frente a la forma de nombrar y de representar a los actores sociales que están en ese conflicto con el Estado. Esa sería mi primera pregunta. Y una segunda pregunta, también de manera muy general, es si a partir de estas investigaciones suyas, que yo, pues yo, digamos, lo que, sobre todo las que tienen que ver con prensa, yo las ubico como entre el 65 y el 78, por ahí, como una mirada amplia que usted tiene sobre este periodo, ¿usted nos podría hablar de unas regularidades y quizás unas diferencias en lo que tiene que ver, digámoslo, con esa etapa de los movimientos estudiantiles y la etapa de las guerrillas? O si usted identifica que la cobertura es la misma en todo el periodo, ¿cierto? O esos matices se van, digámoslo, la posición de la prensa se va intensificando y la etapa de los movimientos estudiantiles es una etapa de formación, ¿no? Digámoslo, de formación de ese público escritor para arreciar mucho más fuerte en la, digámoslo, contra una liga 20, de la Liga Comunista 23 de septiembre, digámoslo, aumenta ese lenguaje ya en los 70 o se mantiene una regularidad. Esas serían mis dos preguntas y aprovecho como para sumarle otra pregunta que nos hace el compañero Sebastián Gauta, compañero colombiano, que nos dice, ¿de qué manera la prensa puede contribuir o ha contribuido en el contexto mexicano para problematizar y esclarecer la guerra sucia y el terrorismo de Estado? Y si está de acuerdo, lo juntamos con una última pregunta y ya daríamos paso a estas respuestas y después continuaríamos con otra ronda, si las hay, de el doctor Andrés David Muñoz, que aquí nos acompaña. Buenas tardes, Adelante. gracias, doctor. Bueno, agradezco al doctor Sergio Arturo Sánchez Parra su intervención. Yo quería hacer una pequeña pregunta acerca de las lecturas. Y que me quedé pensando en el grado de representatividad de un periódico como Caminemos, ¿no? Que no solamente por sus características es un periódico muy pequeño, sino que también tuvo una duración muy corta, ¿no? O sea, realmente es un periódico casi como coyuntural. Eh, no es comparable, por ejemplo, a grandes empresas periodísticas como El Informador de Guadalajara, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. Entiendo que periódicos como El Informador gozan de un grado de representatividad muy alto, eh, eso no se discute, pero entonces mi pregunta va en esa dirección. ¿Qué tan representativo terminaría siendo un periódico como Caminemos dentro de toda esta coyuntura, digamos así, de giro ideológico dentro de los estudiantes, al menos dentro de los estudiantes universitarios en Sinaloa? ¿Qué tan representativo sería Caminemos y qué otros periódicos serían comparables en ese sentido a Caminemos? ¿Sí? Bien sea que hayan durado mucho más tiempo o que hayan tenido, digamos, una recepción comprobada mucho más grande, pero digamos, sobre los cuales se pudiera hacer un estudio comparado o algo así por el estilo. Muchas gracias, doctor.
¿Ya respondo, Anderson, o me espero más preguntas? Adelante, profe, yo creo que podemos Bueno, empezar con estas. voy a intentar responder eh, de manera global las intervenciones de ustedes. Agradezco, ¿verdad?, las opiniones que han emitido. Cuando digo que un periódico, gran prensa, Caminemos es marginal, evidentemente. Es de manufactura artesanal que la hacen los estudiantes. Este periódico surge de manera coyuntural, porque así fue, en medio de la lucha estudiantil contra Gonzalo Armienta Calderón, que era el rector de mi universidad entre febrero de 1970 a 1972, abril del 72, 7 de abril, después del asesinato de los dos estudiantes, el rector renuncia al cargo, afortunadamente, con el costo en vidas humanas, lamentable. Pero ese periódico surgió a finales del 71, septiembre, octubre del 71, bajo la lógica, ojo, la gran prensa nacional o las prensas regionales evidentemente obedecen a intereses comerciales y también, eso mejor se los, disculpe que le eche la bolita a usted, Anderson, porque usted es el experto. Evidentemente, la prensa nacional, la prensa regional, el nombre es lo de menos, sus vínculos relacionales, sus compromisos políticos, la cooptación o el temor a la represión por parte del Estado, pues evidentemente los lleva a tener un cierto tipo de trabajo editorial que evidentemente tiene que estar en sintonía con lo que las directrices del Estado se esperan de que se difunda en el espacio público cierto tipo de nota, cierto tipo de postura editorial para que se genere cierto tipo de opinión pública. Bajo esa lógica, copado el espacio público por la gran prensa o las prensas regionales que obedecen a intereses y que también tienen que cuidar su relación con el Estado, pues evidentemente nosotros como estudiosos de la historia, pues tenemos que tener mucho cuidado con la información, porque evidentemente nos podemos enganchar en la narrativa que nos ofrecen los periódicos, matices más, matices menos, pero pues nos podemos creer lo de la conjura y de que los estudiantes eran hasta desviados sexuales, homosexuales, marihuanos, como les decían en su momento los distintos opinólogos que debatieron el fenómeno, no solo de la insurgencia armada, de los movimientos estudiantiles en general, y que caminemos, que seguramente, pues, aunque no se compara en términos editoriales la envergadura de madera de la 23 de septiembre con el Caminemos, aunque si bien la última etapa de la efímera existencia de este periódico estudiantil, editado acá de manera muy artesanal por estudiantes de la universidad que luchaban contra Gonzalo Armienta Calderón y que encontraron en Caminemos ese espacio para difundir cuando menos al interior de nuestra universidad, porque pensemos 100, 200, 300 ejemplares, a lo mejor exagero, ¿cómo puedes competir en términos mediáticos contra un diario, el diario de Culiacán, acá en la capital sinaloense, que diariamente, disculpen el pleonasmo, edita 10,000 ejemplares? Pero cuando menos eh, caminemos, pues me permite ver eh, a ese actor que está diciendo por qué está en el espacio público y que para el caso de un servidor en yo espero, disculpen lo coloquial, espero mi aguinaldo para poder pagar este libro que quiero publicar, pero en este caso caminemos para este libro que espero que se pueda publicar a finales o a principios del 2025. Si decimos que la prensa es fuente para escribir historias de todo tipo, en este caso, sobre insurgencias armadas,
cuando menos caminemos, a mí me está sirviendo mucho para esta investigación, porque desde noviembre, diciembre del 71, enero, febrero, marzo del 1972, el fenómeno comienza a incubarse y editorialmente su magnitud, lo encuentro en sus páginas, comienza a incrementarse, pero el virus que va a infectar, vaya la expresión, porque así se asumieron ellos, sí, estamos enfermos del virus rojo del comunismo, por eso sí se van a asumir como enfermos, enfermos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mediáticamente, yo estoy rastreando cómo se incuba el fenómeno del radicalismo de extrema izquierda y cómo paulatinamente, en términos de discurso, este movimiento estudiantil que tiende a radicalizarse sistemáticamente va a comenzar a negar el legado de la lucha por la reforma universitaria y su campo semántico va a comenzar a hablar de la dictadura del proletariado, de la lucha contra la burguesía, la lucha contra las posiciones reformistas al seno de la izquierda mexicana en los años 70. Pero para eso me sirve mucho el periódico Caminemos, Anderson y Andrés, pero también cosas que a mí me llaman la atención de estos periódicos marginales, disculpen que los llame así. Estamos insertos en un medio, en un espacio público cooptado y controlado, vigilado por el Estado mexicano. Y que evidente estas formas de comunicación que son disidentes, seguramente pueden ser objeto de la represión de la persecución. Y por lo tanto, la gran pregunta que yo me hago es, y en este sentido, estos autores que a mí me parece que nos sirven mucho para documentar estos fenómenos alrededor de la circulación de los escritos, en este caso de los diarios, el autor de este gran libro clásico, La noche de la gran matanza de los gatos, perdón, Robert Darnton, con toda la producción editorial que él tiene, magistrales libros que él ha publicado y que tienen que ver con la circulación de los textos, si bien está en sintonía con el periodo de la Revolución Francesa, pues nosotros, con su debido riesgo y también con su debido respeto, habrá que asumir estas propuestas metodológicas porque es pensar, es imaginar y encontrar las evidencias de cómo en un medio hostil políticamente, de censura, etcétera, como él magistralmente nos documenta para el periodo de la Revolución Francesa, como en estos periodos de las violencias políticas en Colombia, en Guatemala, en Argentina o en México, en estos ambientes muy de alta censura, restrictivos, como estas prensas marginales, en primer lugar, cómo logran editar lo que quieren comunicar y por el otro lado, cómo son capaces de divulgarlos en el espacio público. Pero por el otro lado, eh, si hacemos un rastreo, Anderson, de los fenómenos mediáticos que yo he encontrado, espero responderle a a su segunda inquietud, que tiene que ver con, se encuentra una constante en el debate periodístico en los 60s y los 70s sobre movimientos estudiantiles o movimiento ferrocarrilero, movimiento magisterial, movimiento de médicos, es decir, todos estos movimientos sociales de los 60s que no transitan a la clandestinidad armada respecto de los que sí lo decidieron en los años 70. Yo a lo mejor peco de imprudencia, pero yo encuentro cuando menos hasta el año de 1974 eh, un continuo, una continuidad en esta idea de que el gran enemigo del Estado mexicano es la izquierda, se escucha como abstracción izquierda, asúmanlo estudiantes, profesores, médicos, ferrocarrileros, guerrilleros, etcétera, que son parte de esa, que era narrativa periodística, de esta conjura. ¿Qué encuentro a partir del segundo semestre de 1974?
Ya dije que he hecho, se oye mal, disculpen si me escucho muy pedante, registros sistemáticos día con día, en este caso de buscar la información, las opiniones, las editoriales sobre cualquier grupo armado en México en los años 70, rural, urbano. Y me encuentro con que hasta mediados del 74, prensas regionales o prensa nacional, pareciera ser que la preocupación de los diarios o del Estado mexicano, el gran enemigo a combatir física y mediáticamente, es esta expresión de izquierda. Pero nos encontramos en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y a mitad de su sexenio, estos fenómenos económicos, inflación, devaluación, incremento, exacerbación de la pobreza, etcétera, la carestía, etcétera, comienzan a afectar la conducción en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, este genocida, y a la vez comienza en el espacio público mexicano a tomar la palabra, pero ya no en contra de las insurgencias armadas, los grandes grupos empresariales. Pero el debate o la opinión de los grupos empresariales ya no les interesa o minimizan sus opiniones en torno a la irrupción de las guerrillas, muy distinto cuando fue el caso, voy a poner dos ejemplos, los asesinatos de Eugenio Garza Sada en Monterrey en 1973 o el de Fernando Aramburu Castielo en Guadalajara, que tienen que ver con asuntos de la violencia política de extrema izquierda y que mediáticamente los grandes empresarios de nuestro país pagan desplegados, opinan, van a foros y reclaman al Estado mexicano la existencia de estas organizaciones de extrema izquierda y al mismo tiempo mediáticamente linchan a los grupos insurgentes. Pero para este gran empresariado mexicano, mediáticamente son los fenómenos que me he encontrado. Después del segundo semestre del 74 hay un viraje. Ya no son las insurgencias armadas los que tanto les preocupa, con todo y los daños colaterales que su existencia a ellos como gremio les provocaron. Para ellos ya es la forma en cómo nuestro país está conduciendo política y económicamente por la administración de Luis Echeverría Álvarez, a la que van a acusar incluso de comunista. Hay este actor político en el espacio público, empresarios, que ya comienzan a cuestionar la conducción institucional de nuestro país y en respuesta, el Estado mexicano, Anderson, es lo que yo encontré. La gran preocupación del Estado mexicano ya no son las insurgencias en términos mediáticos. Yo creo que disculpen, a lo mejor me escucho muy grosero. Sí, en ese rastreo sistemático sobre las insurgencias armadas rurales y urbanas en nuestro país, 70, 71, 72, 73 y todavía quizá hasta el asalto al cielo acá en Culiacán, Sinaloa, por la 23 de septiembre, ese 16 de enero de 1974. Este rastreo sistemático, ¿qué cosas me dejan? Disculpen si me escucho grosero o como que intento minimizar a este actor político que en los años 70 ocupa el espacio público. Una, son fenómenos muy, en términos de impacto político de cualquier insurgencia armada, la que ustedes gusten, me parece como que es un fenómeno muy focalizado, Guerrero, Sinaloa, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y yo me hacía la pregunta, pues mi país es muy grande como para reducirlo con todo y que la Ciudad de México en ese entonces tiene unos 10 millones de habitantes. Y por lo tanto, para el Estado mexicano, las insurgencias armadas fuera de Guerrero, yo creo que en función de estas evidencias de prensa, ¿qué tantas preocupaciones son las especulaciones que yo me hago? ¿Qué tantas preocupaciones les puede hacer, les pudieron
haber provocado, en tanto las mismas evidencias me están diciendo que es un fenómeno muy focalizado. Y dos, después me queda muy en claro, Eric Pastén Rosso, aquí presente, gracias. A lo mejor es un atrevimiento de mi parte, pero me queda muy en claro que después del 73, las organizaciones políticas y militares, urbanas o rurales, están derrotadas por parte del Estado. Yo creo que ya no son su fuente de preocupación y por lo tanto vuelvo a conectarme. Mediáticamente, después del segundo semestre del 74, para el Estado mexicano ya no son la izquierda o la extrema izquierda su gran preocupación en términos mediáticos. El gran actor con el cual va a comenzar a debatir y que lo podemos encontrar en diarios de circulación nacional o en diarios de circulación local. Ellos genéricamente hablan de una cosa abstracta, como yo le digo, la reacción, y la reacción, y la reacción, y la reacción. Y la reacción en términos concretos es el PAN, son las organizaciones empresariales y son voces de la Iglesia Católica que están impugnando la forma en cómo se conduce política y económicamente a nuestro país durante la administración de este genocida que fue y sigue siendo Luis Echeverría Álvarez. Y concluyo por la pregunta de Sebastián, se la agradezco mucho. ¿Me sirve la fuente para problematizar la guerra sucia, la violencia del Estado? Sí, pero me queda muy en claro que esta gran prensa nacional o regional, esta prensa comercial, nos queda de ver mucho a la sociedad mexicana, porque lo que menos hizo fue un trabajo de verdad, de información, de generar opinión pública en donde evidentemente había que darle voz y no como encaminemos, encontrar un espacio, aunque fuera marginal, para, hey, yo estoy aquí en el espacio público, estas son mis demandas y estoy luchando por esto. Para eso sirvió Caminemos. Pero la gran prensa nacional, la gran prensa regionales, las prensas regionales, pues curiosamente, lo que menos hicieron fue un trabajo en el cual, así como le dieron voz a la iglesia, a los empresarios, a los distintos partidos políticos, ¿por qué no darle la opinión también a estos estudiantes que de manera radical o no impugnan en el espacio público esta cerrazón política, esta represión, esta censura a la que está sometida nuestro país y su sociedad en los años 60 y 70? En ese sentido, son cosas que creo que le queda de ver la gran prensa en este trabajo de, insisto, sí podemos documentar la violencia política, pero que evidentemente trae este gran talón de Aquiles, esta prensa comercial en nuestro país. No sé si haya más preguntas, Anderson. Muchas gracias, profe. Sí, sí podemos abusar de su tiempo con otras tres preguntitas que hay. Adelante. Eh, Voy a empezar con la de Jesús Efraín. Bueno, antes de la pregunta quería señalar algo ahí, no lo quiero dejar pasar, y es que justamente en esa transición sobre la agenda mediática frente a todos estos fenómenos sociales, acción colectiva y acción subversiva también, un poco lo que yo estoy mirando en la investigación postdoctoral a partir del 78 es cómo ese discurso sobre lo comunista que era el fantasma anterior, de todo el periodo anterior y luego lo guerrillero, de alguna manera se desplaza hacia el fantasma de los derechos humanos. Es decir, ese discurso de los derechos humanos que está emergiendo muy lentamente o muy progresivamente en esa fase de institucionalización, comienza a ser el gran fantasma de la prensa y del gobierno, sobre todo bajo la idea de que el discurso de los derechos humanos es un discurso que intenta violentar la soberanía del país, ¿cierto? Que empieza a estar muy fuerte en ese periodo. Pero bueno, las preguntas. Dice Ernesto Sánchez, felicitaciones al ponente. ¿Qué cambios hay en la prensa contemporánea como uno de los instrumentos para validar un bloque histórico hegemónico en términos gramscianos? Ahora, con otros nuevos medios digitales, es decir, sigue siendo la prensa el cuarto poder. Se puede decir que sigue siendo el cuarto poder.
Jesús Efraín Serrano nos dice, buenas tardes, doctor Sergio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted sobre Miguel Nazar Haro eh, contra diversos... ¿Qué opina usted sobre Miguel Nazar Haro contra diversos opositores? En este caso, la prensa, pues se le acusó de torturar, desaparecer y de diversos asesinatos y que prácticamente se le ha nombrado como el impulsor de la guerra sucia en México por parte de la prensa. Y nos dice Eduard León García, buenas tardes, doctor. Mi pregunta va sobre lo que ocurre después de la época contrainsurgente. ¿Qué cambios podemos ver en la prensa después de los años 70? ¿De qué forma la experiencia represiva de los 70 influyó en cómo trabajó la prensa de los 80 y 90 y en el nuevo milenio? Y yo creo que una última ya, y es, doctor Sánchez, nos pregunta Oscar Historia, doctor Sánchez, buenas tardes. ¿Puede mencionar otra vez el autor y el libro de donde retoma las propuestas metodológicas? Ah, bueno, ahí veo que ya usted las acaba de compartir. Bueno, voy a intentar responder a las preguntas, aunque la primera eh, es un hueso muy duro de roer, ¿no? O sea, para hacer bastante reflexión. Bloque histórico, gramsciano, y bueno, todos nos debemos ubicar, eh, no solo para asuntos mediáticos, ¿no? Que la charla es sobre de ello. Situarnos históricamente en el México de finales, mediados, finales de los 70 y todos los años 80, los 90 y hasta la actualidad, aunque me preocupan bastantes cosas de lo que yo estoy viendo hoy y todo lo que puede implicar, espero que no, en términos mediáticos. Volvamos a los monólogos y no a esta pluralidad de voces, actores que puedan emitir opiniones y generar debate en el espacio público mexicano. Pero bueno, en los años mediados, desde el propio Luis Echeverría Álvarez, recordemos la apertura democrática, con todos los bemoles que ustedes quieran, reforma política de José López Portillo, etcétera. Aunque a algunos no les interesa, no les gusta el término, más de aquellos que son las posiciones políticas más radicales. Este concepto que los expertos en transiciones democráticas españoles, Juan Lins, Manuel Alcántara, etcétera, el propio Rudolfo Paramio, en su momento acuñaron y cobraron mucha fuerza para analizar a estas sociedades que entraban en los procesos de transición a las democracias, el concepto de liberalización política. Y la liberalización política que para el caso nuestro se va a iniciar con Echeverría, nos guste o no, es una apertura controlable del espacio público acorde a los intereses del poder en turno. Así a grandes rasgos. Eso es liberalización política. Y si Anderson, no es que le esté echando la bolita, pero es investigación que usted está trabajando actualmente en su estancia postdoctoral, podemos encontrarnos que comienzan a aparecer con todo y lo intoxicado, censurable, represivo, etcétera, que puede hacer el Estado mexicano en los mediados de los 70, todos los 80, etcétera, pero aparecen un cúmulo de revistas de intelectuales de izquierda, proyectos editoriales que comienzan a difundirse sin ningún tipo de problema, vaya la expresión, ediciones de cultura popular se me están viniendo a la mente. Es decir, circula no solo la prensa, sino también textos de voces críticas hacia el Estado mexicano y que por lo tanto se está hablando pues de la existencia de
la liberalización política y por lo tanto lo que podemos encontrarnos mediáticamente, dejo muy en claro que ya los años 80 y los años 90 no son asunto de mis investigaciones, no he recopilado fuentes con todo y que a veces o todos los días leo la prensa y también me interesa meterme al debate público a través del Facebook. Hoy todo el mundo podemos ocupar el espacio público desde las redes y opinar y fijar una opinión discutible, polémica, etcétera. Pero bueno, hay que aprovechar las redes también, jóvenes, para debatir. Pero si algo nos queda en claro es que entre los fenómenos que tenemos que encontrar, forzosos y necesariamente, nos gusten o no, es que comienzan a haber otro tipo de voces en las regiones o en las grandes prensas nacionales. Se me viene a la mente el periódico El Día, la propia revista Proceso, la figura insigne de Julio Scherer García, etcétera, que en términos mediáticos ellos contribuyen a que nuestro espacio público se oxigene, que en ese contexto de liberalización política en el que estamos insertos los mexicanos y que espero que continúe, se profundice este fenómeno y que ello implique que cada vez más voces podamos opinar, polemizar, debatir los distintos o los grandes problemas nacionales. Yo no sé si podamos crear ese gran bloque histórico, yo no sé con qué fin, la revolución, etcétera. Pero lo que sí me queda muy en claro, jóvenes, es que física y simbólicamente, en este caso, en términos de comunicación, yo creo que sí es importante el ocupar al espacio público y que nosotros como actores opinemos, fijemos una opinión, intentemos orientar a la opinión pública y, ¿por qué no? Finalmente de eso se trata, de la interacción en el espacio público. Este ámbito que decía Habermas, que le ganó la sociedad civil al Estado, este espacio de autonomía, libertad, que puede ser discutible, pero que en esta interacción entre sociedad civil y Estado, mediado por el espacio público, pues que nuestras opiniones, nuestras voces discordantes, nuestros puntos de vista críticos, etcétera, contribuyan a eso, ¿no? A que el Estado reoriente su forma de gobernar a nuestras sociedades, no importa si es México, es Colombia, es cualquier país de América Latina. No sé si ahí les haya podido responder a sus inquietudes, si no, pues una disculpa. Muchas gracias, profesor Sergio. Bueno, yo veo que no tenemos más preguntas en la cajita de comentarios, como le dicen. Entonces, si no hay más preguntas, profesor Sergio, compañeros y compañeras, agradecerles mucho la presencia en la sesión del día de hoy, agradecerle mucho al doctor Sergio Arturo Sánchez Parra que nos haya acompañado en esta sesión del curso. Por ahí veo que Eric Manuel prendió su cámara. ¿Será que quiere? Ok, saludar. Sí, nomás era para saludar a Sergio. Él fue mi lector externo en la maestría, entonces nomás era para mandarle un saludo. Ah, muy bien. Muchas gracias, Eric. Gusto saludarte por este medio éxito en tu doctorado. Agradecerles mucho a todos los presentes y al doctor Sergio Arturo Sánchez Parra por habernos acompañado en la sesión del día de hoy y recordarles que continuaríamos dentro de 8 días, el martes. Muchas gracias a todos.